Hola y bienvenidos a Mil Colecciones. Mi nombre es Aldo Barba y te doy la más cordial bienvenida a tu podcast favorito. El día de hoy vamos a estar hablando de cosas básicas porque bien, este podcast está dirigido para aquellas personas que quieren sacar su propia colección, pero me he dado cuenta que muchas de esas personas no tienen ni los conocimientos básicos que se necesitan para saber cómo se manejan los NFTs. Entonces he decidido crear este episodio para responder a las preguntas siguientes. ¿Cuál es el precio mínimo al que puedes vender? ¿Cómo calcular los fees? ¿Cuándo pagas tú el gas y cuándo no? ¿Qué pasa con los gastos extras? ¿Y por qué a veces tenemos que pagar la misma transacción dos veces? Todo esto antes de entrar a temas como redacción y mantenimiento de contratos inteligentes, creación de motor de venta, configuración y pago de los servidores NFTs, redacción de white papers y muchas cosas más. Quédate porque esto es importantísimo y definitivamente si quieres sacar tu propia colección son cosas que debes saber. Pues muy bien, te recuerdo brevemente, hay una meta con este podcast: generar más de 1000 colecciones que vendan 2500 Ethereum en volumen. Si quieres ser una persona de esas 1000 colecciones, entra a partner.me para entrar al programa Partner para poderte ayudar. Esto lo hacemos patrocinado por Partner, la mejor agencia de colecciones digitales en México. Pues muy bien, ya entrando a cosas del tema y en contexto, bajó un poco el Bitcoin, está en 37,680, el Ether en $2,600. Se atribuye a veces a las tensiones políticas que están pasando entre Rusia y los países colindantes. Sin embargo, no voy a hacer esas especulaciones. Me encanta que baje porque para mí personalmente no es una recomendación financiera. Es buen momento para comprar y tengo mis estrategias para poder aprovechar estos momentos cuando bajan las monedas. Muy bien, entrando a la primera pregunta: ¿cuál es el precio mínimo al que puedes vender? Déjame contarte lo siguiente. Muchas personas cuando compran un NFT no están considerando el gas fee, que es lo primero, aquellas transacciones para generar la cuenta, para activarla, etcétera, 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 pero no están considerando el porcentaje de regalías que se tiene que pagar. Ahora, este porcentaje de regalías es algo que es variable de colección a colección. Normalmente va desde el 0 hasta el 15%, al menos en las colecciones que están funcionando en OpenSea. Sin embargo, puede ser muy distinto. Del 0 al 15% está perfecto. Cuando una colección está cobrando el 15% de regalías, esto implica que tú tendrías que pagar, al menos después de tu venta, 15% más el porcentaje de la plataforma más el gas fee. Entonces esto ya se está yendo a 17.5% más el gas fee, que es variable según el tráfico o la congestión de la red. Entonces, si no te das cuenta de estos pequeños fees a la hora que estás vendiendo, que muy probablemente te vas a dar cuenta, pero si no lo metiste en la ecuación a la hora de hacer tu inversión, te vas a dar una sorpresa que no va a estar tan agradable. Ahora, otra cosa de esto es que muchas de las personas ni siquiera conocen esto y no saben cómo manejarlo o cómo calcularlo para saber el precio correcto al cual estás tú en tablas. Y te voy a dar un tip bastante interesante porque es un tip. Realmente el cálculo es una matemática simple. Sin embargo, incluso a amigos financieros se les complica. Y se les complica en el hecho de que están comprando y comprando NFTs y preguntan: oye, ¿cómo lo haces tú para calcularlos, para llevar tu contabilidad, etcétera, 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 etcétera? Les voy a dar un tip bastante importante que se llama NFT Profit Calculator. Y digo, la sigla la vas a encontrar en la descripción del programa, pero es nftinit.com/NFT-Profit-Calculator, y es para calcular lo siguiente y el profit real de tu propio compra, de tu propia inversión. Si lo consideramos como inversiones, acuérdate que los NFTs en realidad son arte digital y por lo tanto en muchos lados no se pueden considerar como inversiones. Sin embargo, ahí te va. La matemática simple es la siguiente: precio de compra
porcentaje de regalías, gas o comisión de compra. Del lado de la compra. Del lado de la venta es precio de venta, el porcentaje del servicio de la plataforma o del marketplace, el gas fee de enlistar y los gas fees de vender. Ahora, ¿qué es esto del gas fee de enlistar? Esto es otra cosa. La mayoría de los proyectos incurren en una pequeña comisión para poder poner cualquier producto, cualquier NFT de su colección a la venta. Y a veces es sorpresa. Y esto es un pequeño filtro que sirve porque si tú nada más pretendes comprar uno y venderlo así como tal cual, pues a veces vas a tener este pequeño problemita que es el gas fee para enlistar. Yo no quiero que te des sorpresa y te estoy avisando que cuando tú compras un NFT y lo quieres enlistar, probablemente tengas que incurrir en este gasto. No es en todas las colecciones, es dependiendo del código que se está utilizando para que pagues tú este gas. Ahora, haciendo un pequeño ejemplo, entré a la página y entré a la colección BeFriends. Aquí seleccionas y es variable por cada tipo de colección. Entonces aquí es bien interesante. Entonces me encanta porque esta página ya te calcula el precio más bajo de la colección o el floor price, que en BeFriends es 14.048. El porcentaje de regalías te lo saca en automático, 10%, y el precio actual según el gas fee para comprar te lo actualiza. Ahora, de todo esto, que es una matemática simple, precio de compra, regalías, gas, precio de venta, porcentaje de marketplace y gas, todavía hay que agregarle quién es el que firma la transacción, porque esto es otra cosita interesante. Los gastos extras, por así decirlo, o el gasto de quien firma la transacción, el gas fee, es incurrido a veces por el vendedor y a veces por el comprador. ¿En qué casos lo incurre el vendedor? Cuando el vendedor acepta una oferta, lo va a cubrir el vendedor. Pero cuando el comprador es el que firma, lo va a incurrir el comprador. Entonces aquí hay algo interesante. ¿Cómo saber cuál es cuál? La persona que está firmando la última transacción de la venta es la persona que va a pagar ese gas fee. Por eso yo estoy encantado y me encanta poner los precios publicados como tal y que me compren, y cuando yo compro mandar ofertas, porque entonces el gas fee yo no lo tengo que pagar, lo tiene que pagar la otra persona que vende o que me acepta la oferta. Me encanta y me es fabuloso esto. Digo, te quitas una sola transacción en el gas fee, sin embargo los otros pequeños fees como el de regalías, que a veces no suele ser tan pequeños, te digo, van hasta el 15%, ese sí no te lo vas a quitar. Antes se podía con las transacciones privadas, en este momento los marketplaces quitaron eso y ya no se puede. Ahora, digo, el tip te lo pasé, cómo calcular los fees. Entra a esa página para que lo hagas. El precio mínimo al que puedes vender es entonces aquel que empata. Y yo a la página, de hecho a la página NFT Profit Calculator, le agregaría una cosa, y de hecho es la manera que yo lo hago. A pesar de que está en la página, yo no la utilizo como tal, digo, porque es una matemática muy simple. Yo utilizo una página que es una tabla, que se parece a Excel, pero más bien es de esas tablas que se utilizan en internet. La plataforma se llama Infinity, Start Infinity. Y aquí lo único que le agrego a lo que utiliza ese link que te compartí es el link de otros gastos. ¿Y por qué hago esto? Porque te voy a decir qué es lo que pasa. Yo considero un NFT como una transacción en particular y un proyecto de conseguir utilidad de manera individual. ¿Qué quiere decir esto? Que no contemplo si voy a comprar varios y ni mezclo otras transacciones. Sin embargo,
en el proceso que me lleva a mí vender ese NFT, estoy confirmando o estoy incurriendo en otras transacciones. ¿Qué pasa con esto? Esto se los agrego como otros gastos. ¿Qué quiere decir? Que en la columna, acuérdate que son entradas y salidas. En la columna del NFT Profit Calculator, donde calcular el porcentaje de regalías, el porcentaje del marketplace y los gases, también le pongo los otros gastos, que en este caso para mí son aquellos gastos como aprobar la venta de la colección, que en este caso, si estás vendiendo varios VeeFriends, solamente lo vas a hacer para el primero, pero para los otros no. Entonces no tiene nada de sentido ponerle ese gasto a aquellos cuando ya no lo estás incurriendo. Ahora, sí, existen colecciones donde vas a estar stakeando, vas a estar aprobando el token para que se stakee. Eso es otra transacción. Si existen colecciones donde tú estás recibiendo alguna otra moneda como incentivo, vas a estar teniendo que bajar esa moneda, y eso son otras transacciones que pueden ir inclusive 5, 10 o hasta más transacciones en un mismo NFT. Por eso me encantó incluirle la columna de otros gastos a cada NFT para poder saber cuál es el profit en realidad. Ahora, déjame decirte esto. En un momento cuando estaba explorando, decidí, por arte o por el simple hecho de conocer cómo era vender en subasta, vender un NFT en pérdida. No te lo recomiendo. Yo lo hice para saber cómo se sentía, y créeme que en mi tabla es no el único, porque tengo 2 que vendí en pérdida. Sin embargo, es una pérdida mínima. Nada más que fue para fines de conocer qué era lo que estaba pasando. A ti no quiero que te pase. Y porque no quiero que te pase, quiero que consideres todos estos gas fees. ¿Cómo los vas a saber? La única manera es entrar a esta página y saberlos o conocerlos, que existen, para poderlos meter en tu ecuación. Otra vez, es una matemática simple que no todas las personas saben. Estos son los gastos extras que hay que incurrir. A veces se tienen que pagar 2 veces esos gastos extras. Cuando sí, cuando no. No estoy hablando acerca de aprobar los tokens para transacciones en diferentes marketplaces o en diferentes páginas web 3, sino te estoy hablando de que a veces los desarrolladores programan mal o tienen un mal código, y cada vez que tú intentas interactuar con ellos te piden una transacción. Esto es definitivamente una patada en la bola, en las bolas, y mal código. Entonces, cuando encuentras una cosa de estas, muy probablemente se vaya a corregir o se vaya a hacer alguna migración, etcétera, 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 etcétera. Esto es una alerta roja que cuando pasa, trates lo mínimo de interactuar, porque muy probablemente se vaya a corregir, o los desarrolladores, si son buenos y no solamente son un rug pull, que quiere decir que lo hacen, sacan dinero y se van y ya dejan abandonada la colección, probablemente se vaya a corregir. Entonces ten paciencia, que no te gane el FOMO, porque entonces puedes llegar a pagar transacciones de 15 o hasta 20 veces lo que en realidad tendrías que estar pagando. Esos son los gastos extras, o las transacciones que se pagan más de una vez o se tienen que volver a repetir. ¿A qué voy con esto? Supongamos que vamos a imaginar, estoy ahorita en el mar, estoy en el mirador de las tortugas en Puerto Escondido, y ahorita te voy a decir algo del sneak peek de lo que está pasando con la empresa partner. Sin embargo, imaginemos que se sacó la colección de Puerto Escondido, y la colección de Puerto Escondido es una colección que te da salmón. Es el primer pescado que se me ocurrió, estoy viendo el mar. Entonces el salmón tiene un precio o una paridad con el dólar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tú, por tener el NFT de Puerto Escondido, te dan una nueva moneda que se llama salmón, que tiene una paridad. Ok, esa moneda la tienes tú que bajar de la nube. Entonces cuando tú la estás bajando de la nube, imagínate que pagas una transacción. Ahora esa moneda la tienes que cambiar
según las condiciones particulares de cada colección. ¿Qué pasaría entonces? Que tienes que aprobar nuevamente una transacción para poder utilizar esa moneda. Eso implica que el código está mal hecho, y si el código está mal hecho, mejor espérate, porque sería lo mejor. Pues básicamente es esto. En resumen, el precio mínimo al que puedes vender es el precio que iguala tu precio de venta menos las comisiones y los gases al precio de compra. Básicamente eso es todo. Aquí acuérdate que de repente hay transacciones que son extra, que hay que incluir en esta ecuación, y por más simple que parezca, si no la estamos incluyendo, vamos a estar teniendo un número de profit o un número de utilidad que no es una utilidad real de lo que tú estás teniendo. Y a mí me encanta esto, porque si tú llevas un registro, o no me gusta la palabra contabilidad, no lo voy a decir en el ejemplo, pero si tú llevas un cálculo de cuánto estás ganando por NFT, en el momento que lleguen a decirte o lleguen a pedirte el pago de impuestos correctamente, tú ya vas a poder saberlo. ¿Por qué? Porque cada compra de un NFT es una inversión. Entonces, digo, hay muchos cálculos y cada ley independientemente cambia, considerando inversiones de corto plazo, inversiones de largo plazo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero definitivamente tú teniendo esto vas a saber exactamente qué es lo que estás ganando y cómo poder hacer el cálculo de cualquiera de tus análisis para saber cuánto estás ganando completamente sin ninguna duda. Ahora, otra cosa importante es saber esto. Cuando estamos hablando de NFTs, hay que saber que siempre hay que utilizar la misma moneda para estar hablando manzanas con manzanas y peras con peras. Entonces, es uno de los detalles más importantes en mi sistema de contabilidad de la empresa Partner, que no existen monedas cripto dentro de ahí y todo se maneja en dólares. Esto ha sido algo interesante, porque en el sistema de contabilidad lo tengo que manejar en pesos mexicanos. Sin embargo, lo que manejo en cripto lo manejo en Ether. Entonces te recomiendo siempre manejar la misma moneda para hablar peras con peras, manzanas con manzanas. Y en el caso de mi contabilidad es como si tuviera dos. Una es cuando ya casheo y paso cosas a pesos mexicanos o a dólares, y la otra es cuando lo manejo cada transacción de compra de algún NFT como una transacción individual para poder hacer este registro. Pues muy bien, pasando a la sección Sneak Partner. Les cuento que el próximo jueves, estamos el día martes 22 de febrero, firmamos nuestro primer contrato. Probablemente cuando tú estés escuchando este episodio ya vamos a haber tenido nuestro contrato firmado, y lo firmamos con una figura interesante del mundo del lifestyle y en México. Y estoy encantado, porque esto representa un parteaguas en la agencia de colecciones digitales Partner, y definitivamente va a ser algo que va a impulsar bastante a la empresa. En el próximo episodio te voy a estar hablando acerca de la creación del motor de venta de Minting, y me encanta porque muchas personas dicen Minting o Minting, de las dos maneras está bien. Mintear es la palabra que se dice en el slang mexicano, el slang español. Y pues vamos a estar viendo muchas más cosas acerca de todos los contratos digitales. Definitivamente tengo más que hablar. A veces pienso que no sé de qué hablarles, sin embargo me pongo a leer las preguntas y veo que hay muchos temas de los que hablar. Entonces definitivamente vamos a tener tela de dónde cortar, y más si tú me haces unas preguntas y si te unes a la comunidad que está en Discord. Recuerda que te dejo todos estos links especiales en la descripción del episodio, y además todo esto se hace con la misión personal de ayudar a que artistas como tú creen y generen utilidades de por vida o regalías de por vida creando su propia colección NFT. Entonces, por favor, pregúntame, que tengo toda la disposición de ayudarte, y estoy aquí haciendo esto y este pequeño esfuerzo, que no es esfuerzo porque me divierto, para que tú puedas lograrlo. Mi nombre es Aldo Barba y te mando un saludo muy cordial y nos vemos hasta la próxima. Chao.